Motor Toyota 1HZ de 4.2 litros, 6 cilindros en línea. Diésel. Montaje, secuencia de apriete y pares de apriete en componentes críticos del motor. Inspeccione los pernos de la tapa del cojinete principal, con un calibrador de nonio, mida el diámetro mínimo de la rosca comprimida en el punto de medición. Diámetro estándar, 11,8 a 12 milímetros. Diámetro mínimo, 11,5 milímetros. Si el diámetro es inferior al mínimo, reemplace el perno. Instalación de los pernos de la tapa del cojinete principal. 1. Aplique una capa ligera de aceite de motor en las roscas y debajo de las cabezas de los pernos de la tapa del cojinete principal. 2. Primero, instale y apriete uniformemente los pernos de la tapa del cojinete principal en varias pasadas, en la secuencia mostrada. Par de apriete, 103 Nm. 3. Marque con pintura la parte delantera de la cabeza del perno de la tapa del cojinete principal. 4. En segundo lugar, vuelva a apretar los pernos de la tapa del cojinete principal a 90 grados en el orden numérico indicado anteriormente. 5. Compruebe que la marca pintada esté ahora a 90 grados con respecto a la parte delantera. 6. Compruebe que el cigüeñal gire con suavidad. 7. Instale y apriete los siguientes pernos. Par de apriete, 18 Nm. Comprobar la holgura de empuje del cigüeñal. Con un comparador de cuadrante, mida la holgura de empuje mientras hace palanca en el cigüeñal con un destornillador. Holgura de empuje estándar, 0,04 a 0,24 milímetros. Holgura de empuje máxima, 0,30 milímetros. Si la holgura de empuje es mayor que la máxima, reemplace las arandelas de empuje. Instale los conjuntos de pistón y biela. Inspeccione los pernos de la biela. Con un calibrador vernier, mida el diámetro mínimo del perno comprimido en el punto de medición. Diámetro estándar, 8,3 a 8,4 milímetros. Diámetro mínimo, 7,95 milímetros. Si el diámetro es inferior al mínimo, reemplace el perno de la biela. Coloque los anillos del pistón de manera que los extremos del anillo queden como se muestra. Instale las tapas de biela. 1. Coloque la tapa de biela en la biela. A. Haga coincidir la tapa numerada con la biela. B. Instale la tapa de biela con la marca frontal hacia adelante. 2. Instale los pernos de la tapa de biela. A. Aplique una capa ligera de aceite de motor en las roscas y debajo de las cabezas de los pernos de la tapa de la biela. B. Primera etapa, apriete alternativamente los pernos de la tapa de la biela en varias pasadas. Par de apriete, 37 Nm. C. Marque la parte delantera del perno de la tapa de la biela con pintura. D. Segunda etapa, vuelva a apretar los pernos de la tapa de la biela 90 grados más. E. Compruebe que la marca pintada esté ahora en un ángulo de 90 grados hacia adelante. F. Compruebe que el cigüeñal gire con suavidad. Comprobar la holgura de empuje de la biela. Con un comparador de cuadrante, mida la holgura de empuje mientras mueve la biela hacia adelante y hacia atrás. Holgura de empuje estándar, 0,1 a 0,2 milímetros. Holgura de empuje máxima, 0,3 milímetros. Si la holgura de empuje es mayor que la máxima, sustituya el conjunto de la biela. Si es necesario, sustituya el cigüeñal. Inspeccione los pernos de la culata. Con un calibrador de nonio, mida el diámetro exterior mínimo de la rosca comprimida en el punto de medición. Diámetro exterior estándar, 10,8 a 11 milímetros. Diámetro exterior mínimo, 10,55 milímetros. Si el diámetro exterior es inferior al mínimo, sustituya el perno. B. Instalación de los pernos de la culata. Los pernos de la culata se aprietan en 3 pasos progresivos. 1. Aplique una capa ligera de aceite de motor en las roscas y debajo de las cabezas de los pernos de la culata. 2. Primera etapa, instale y apriete uniformemente los pernos de la culata en varias pasadas, siguiendo la secuencia indicada. Par de apriete, 69 Nm. 3. Marque la parte delantera de la cabeza del perno de la culata con pintura. 4. Segunda etapa, vuelva a apretar los pernos de la culata 90 grados en el orden numérico indicado anteriormente. 5. Tercera etapa, vuelva a apretar los pernos de la culata 90 grados más. 6. Compruebe que la marca pintada esté ahora orientada hacia atrás.